Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo sobre el funcionamiento de StatSuite vamos a mostrar cómo utilizar dentro del menú multivariante kmedias o k-means, que es un procedimiento que lo que hace es, dadas las puntuaciones de unas variables, va a generar grupos de individuos similares según esas puntuaciones de esas variables. Bien, entonces nosotros ahora vamos a cargar el fichero que lleva como ejemplo la aplicación, el fichero Iris Flowers, es un fichero de dimensiones de flores. Entonces hacemos clic en importar, exportar, y si tienes la versión de evaluación, arriba de cerrar, que aquí no hay ninguna opción disponible, tienes la opción de cargar esos datos. Como está la versión completa, hacemos clic en importar, exportar, origen, ejemplos de la aplicación, clic en buscar fichero y abrimos el fichero Iris Flowers. Bien, ahora solo tenemos que hacer clic en cargar datos. Bueno, pues ya tenemos los datos cargados, que los podemos observar en el menú datos global. Y bueno, aquí la entrada que le vamos a dar al procedimiento kmedias son estas cuatro variables, que son longitud y anchura de pétalo y cáliz de las flores. Estas medidas pertenecen a tres especies de flores de iris: setosa, versicolor y virgínica. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si los agrupa según estas flores. No tiene por qué hacerlo, pero el resultado es muy parecido a lo que ocurre en la realidad. Es decir, es capaz de encontrar, si le pedimos que busque tres grupos, es capaz de encontrar esos tres grupos que ocurren en la realidad. Bueno, vamos a multivariante, kmedias. Bien, el procedimiento que está aquí programado en esta suite, que es kmedias++, es muy eficiente, es mucho más eficiente que las primeras propuestas. Bien, vamos a ver cómo se hace. Tenemos muestras seleccionadas igual a 0, ahí en rojo. Vamos a elegir muestras. Y entonces elegimos longitud y ancho de pétalo y cáliz. 150 flores. Hacemos clic en cerrar. Bien, entonces podemos estandarizar o no las variables. Por defecto las estandarizamos. Y entonces, número de grupos que queremos formar. Bueno, aquí ya sabemos que hay tres especies de flores, pero en principio nosotros simplemente no tenemos por qué saber nada, queremos ver si existen unos grupos racionales teniendo en cuenta esas puntuaciones de las variables. Vamos a poner 3. Y bueno, número de restars. Número de restars es algo que, bueno, por defecto 30 está bien. Si fuera muy lento el procedimiento podríamos bajarlo, pero la verdad es que incluso con ordenadores ya un poco antiguos, esto es un iPhone 6 normal, no es el 6S, bueno, es inmediato los cálculos, pero bueno, si hubieran miles de datos, StatSuite permite hasta, en este momento, no sé en el futuro, en este momento permite hasta 5000 de longitud. Si hubiera mejor 5000 datos, pues tendríamos que plantearlo. Bien, entonces hacemos clic en calcular. Dice clasificación guardada en memoria. Bien, entonces aquí tenemos en esta tabla el grupo 1, 53 miembros. Los tres grupos tienen 50 miembros en la realidad. Entonces, como vemos, son resultados muy parecidos a la realidad, aunque kmedias no tiene por qué saber que hay tres grupos ni quiénes son. Bien, tenemos aquí los centroides de los tres grupos. ¿De acuerdo? Y esta información la podemos copiar al portapapeles. Arriba hacemos clic en ayuda opciones y tenemos la opción copiar los resultados al portapapeles. Hacemos clic en resultados
y ya ahora lo podíamos copiar en cualquier procesador de textos, hoja de cálculo, etc. Bueno, hacemos clic en cerrar y bueno, vamos a hacer otra vez clic en calcular para que clasificación guardada en memoria, para que se vea ese mensaje. Bien, vamos a ver cómo sacar esa información. Entonces vamos al menú datos, importar, exportar, y tenemos la opción de copiar la memoria a una muestra. Memoria es una muestra interna que no es visible, pero gracias a esta opción nosotros ahora podemos copiar los resultados en la muestra que queramos. Y bueno, por ejemplo la F. Sobreescribir machacaría si hay algún valor anterior, está vacía, luego no borra nada. Añadir lo añadiría después del contenido anterior, pero como no hay contenido anterior es indiferente qué opción elijamos. Hacemos clic en copiar y entonces en F, vamos a datos global, en F tendríamos la clasificación, es decir, los primeros serían el grupo 3. Bien, como vemos son todo treses, que en la realidad serían nuestros unos de la función clasificador. Claro, él no tiene el orden que le hemos puesto nosotros, él no tiene esa información. ¿Vale? Entonces estos primeros valores los ha clasificado, los primeros 50 los ha clasificado en un grupo. Luego aquí vemos que el siguiente grupo son unos, pero aquí es donde ha cometido más fallos entre comillas, porque es muy difícil solo con la puntuación de las variables clasificar, pero lo ha hecho bastante bien. Y luego el último grupo son doses, donde aparece algún 1. ¿Vale? Bueno, volvamos al menú de Kmedias y si hacemos clic en ayuda opciones otra vez, bueno, aquí vemos que ha guardado los números de grupo en memoria, porque es lo que pone aquí, pero que podríamos antes haber elegido una de las muestras que están vacías. Entonces ahora cuando hagamos clic en calcular, pues va a guardar en G la misma información. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Datos global. Y aquí tenemos G. ¿Por qué ahora está haciendo otra numeración? Porque bueno, eso es aleatorio. Entonces ahora las primeras muestras son el grupo 2. Pero la información es la misma. Vale, pues vamos otra vez a Kmedias y solo nos queda ver los gráficos. Tenemos aquí las variables. Aquí tenemos separ_length y separ_width, que hemos elegido aquí X, separ_length. Podemos elegir petar_length y tendríamos petar_length en el eje X. Entonces aquí pone 2 de colores según el grupo. Esto es lo que ha clasificado el Kmedias. Podemos hacer zoom, como en todos los gráficos de esta suite. ¿De acuerdo? Deshacer el zoom. Podemos hacer 2 de colores según el clasificador. O sea, esto no es de Kmedias, esto es la información que tiene el fichero de datos. Vale, este es el fichero de datos y esto es lo que ha hecho Kmedias. Y luego podemos utilizar etiquetas según lo que ha hecho Kmedias, que es esta, la clasificación que ha hecho, o etiquetas según lo que tenemos en clasificador, según la realidad. Siempre cambiando lo que queramos ver. Vale. Y luego tenemos según etiquetas 1, etiquetas 2 está vacío. Luego cuando exportemos estos gráficos se va a ver todo mucho más claro. Son gráficos más grandes, de mayor resolución. Y luego ya pasamos a los gráficos en 3 dimensiones, X y Z. Hacemos clic en el gráfico, sin soltar el dedo lo podemos mover como queramos. 3D, etiquetas según lo que dice Kmedias. Aquí está. Esto según las puntuaciones de la variable ha elegido esta clasificación.
y 3D etiquetas según el clasificador, que esto es lo que ocurre realmente en esas flores. Bien, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver cómo exportar estos gráficos. Entonces, por ejemplo, vamos a exportar este de aquí. Entonces hacemos clic en ayuda, opciones y compartir el gráfico, portapapeles. Lo copia al portapapeles, lo podemos pegar en cualquier aplicación, archivo. Ha creado un archivo que se llama Camins y aquí nos dice las instrucciones para mandarlo por correo. Entonces cerramos esto, vamos a seguir esas instrucciones, datos, importar, exportar, exportar datos o gráficos y activamos la pestaña correo, buscamos el fichero y el fichero está aquí, Camins, lo seleccionamos, mandar por correo. Bien, como veis tiene mayor resolución, más grande, y ya tendríamos la opción de poner el destinatario y enviar.